Dios le bendiga a todos mis amados en este hermoso domingo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite. Y gracias a Dios le doy por la vida de la pastora Cecilia, el pastor Blas, y por esta congregación, por esta iglesia, Linaje Escogido. Y te pedimos que compartas este video, que va a ser de bendición, ¿sí? Va a bendecir muchas vidas. Y tenemos un tema muy interesante en esta mañana. Antes de empezar este tema, quiero orar, presentar este momento en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso momento que tú nos permites. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos de una manera especial, Señor, que tú ministres, que tú toques cada vida, cada corazón, Señor. Que obres milagro, que obres, Señor, ahí donde está la necesidad, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu, Señor, sea tocando los corazones, que esta palabra haya cabida, Señor, y que en cada lugar donde esta grabación, señores, sea llegando, tú bendigas a todos los que pueden, Dios, mirar, Señor, escuchar tu palabra. Decretamos que tu palabra no regresa vacía y que tú harás lo que tienes que hacer en cada vida. En el nombre de Jesucristo, Dios nuestro Señor. Amén. Tenemos un tema, yo lo he titulado Huesos que hablan de gloria. Y si estás atento a la enseñanza, vas a comprender el porqué de este nombre. El texto bíblico lo tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22, y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, te lo repito, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es interesante este versículo, ¿sí? Que nos habla y que encontramos en el libro de Hebreos. Y para poder comprender este texto bíblico, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un recordatorio de quién fue José y por qué José escribió este texto bíblico que hasta el día de hoy viene de ser de gran bendición en nuestras vidas. La Biblia nos dice que José fue uno de los hijos de Jacob. José perteneció a las 12 tribus de Israel. José, para recordarte un poco, fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Recordemos que José era el hombre de los sueños, José era el hombre de las revelaciones, José era el hombre que tenía vestiduras especiales, ¿sí? Su papá Jacob siempre lo vistió diferente a sus hermanos. Y la Biblia nos dice que este hombre, por los privilegios que tenía de parte de su padre, sus hermanos comenzaron a tenerle envidia y fue vendido. Y la escritura nos dice que llegó al pueblo de Egipto, a la nación de Egipto, y fue comprado como un esclavo y estuvo mucho tiempo de esclavo. Pero la Biblia nos dice que la mano de Dios siempre estuvo a favor de José, porque había un propósito grande en la vida de José. A pesar de que fue vendido, a pesar de que sus hermanos no lo recibían, no lo apreciaban, a pesar de que había en el corazón de sus hermanos cierta maldad con la vida de este hombre, José, Dios estuvo con él y Dios lo guardó. Dios permitió que llegara a esa tierra y allí fue calumniado, ¿sí? La Biblia nos dice que fue calumniado por la esposa de Potifar porque él no quiso estar con ella. Y la Biblia nos dice que fue preso y que tuvo un tiempo preso, pero que ahí Dios comenzó a darle revelación de sueños. Los dones de José comenzaron a ser manifiestos de una manera especial. Y cumplido un tiempo, él interpretó los sueños del copero y interpretó los sueños del panadero. Y ambos, algunos fueron muertos, pero otros salió. Y José fue llevado un tiempo después, nos dice la escritura, estamos haciendo un resumen de la vida de José para comprender un poco más la escritura. La Biblia nos dice que el faraón tuvo dos sueños. El faraón soñó con vacas flacas, soñó con vacas gordas, soñó con espigas.
Y la Biblia nos dice que no había quien interpretara el sueño de José. Ninguno de los que estaban ahí, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ningún brujo, ningún hechicero, pudo dar una respuesta al faraón de su sueño. Y de pronto aquel panadero se acordó de que había tenido un amigo y de que aquel amigo había interpretado correctamente su sueño. Y comenzó a contárselo a Faraón y hicieron venir del lugar donde estaba José, de la cárcel, lo hicieron venir al palacio de Faraón. Y José interpretó el sueño porque Dios estaba con José. Y fue tan impactante la revelación que Dios dio a la vida de José que Faraón quedó impactado. Y Faraón dijo, bueno, necesitamos un hombre que se encargue, porque la interpretación del sueño era que venían 7 años de abundancia, iba a haber 7 años de abundancia, 7 años de alimento en el pueblo de Egipto, donde iban a necesitar que los graneros fueran expandidos, iban a necesitar más lugares para guardar la cosecha. Esa era la interpretación que había dado José. Pero también parte de la interpretación decía que después de esos años de abundancia vendrían 7 años de escasez. Y se necesitaba ser un buen administrador, como necesitamos en estos tiempos de crisis y de adversidad, tiempo de pandemia, tiempo donde hay ruina y miseria, ser buenos administradores. Se necesitaba un buen administrador que pudiera recoger el grano, que pudiera distribuirlo en todo el palacio, en todo Egipto, y aún distribuirlo tanto también que vendrían personas de afuera a buscar alimento. Egipto se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Egipto se estaba convirtiendo en importancia para los países, para los pueblos alrededor, porque iba a haber alimento, iba a haber abundancia. Y esta interpretación de José, pensándolo bien, el faraón dijo, bueno, no hay hombre que tenga más sabiduría, más entendimiento, más revelación de parte de Dios que tú, José. Y la Biblia nos dice que Dios lo colocó como casi como un faraón. O sea, se le delegó una autoridad tremenda a José. Dice que no había hombre después de José. O sea, el único que estaba por encima de José era el faraón. Pero el hombre que tenía más autoridad en Egipto en aquel entonces era José, un hombre que venía de otras tierras, un hombre que había sido vendido como un esclavo, un hombre que fue oprimido, un hombre que fue calumniado, un hombre que tal vez humanamente no tenía esperanza de surgir en un país extranjero, pero milagrosamente, y así son las cosas del Señor, milagrosamente Dios lo coloca como rey. Podríamos decir que pasó de esclavo a ser un rey, a ser un gobernante. Y la historia de José en medio del pueblo de Egipto fue algo maravilloso, fue algo impactante. Los mismos egipcios quedaron impactados con este decreto, con este anuncio del faraón. ¿Y qué se dice del pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba mirando a través de la vida de José la gloria del Señor. Recordemos que el pueblo de Israel entraron 65, 70 más o menos personas, y allí dentro de Egipto Dios comenzó a cumplirle una promesa que le había hecho a Abraham mucho tiempo atrás. Dios le había dicho a Abraham que haría de él una gran nación, que en él serían benditas las naciones de la tierra. Y esa promesa pasó a Jacob, y de Jacob pasó a sus hijos. Y estábamos viendo allí, en medio de Egipto, cómo se estaba haciendo realidad una promesa que muchos años atrás Dios había dado a un hombre ya viejo, anciano, que no tenía hijos, como fue Abraham y como fue a Sara. Y esta historia recorrió todo Egipto. Esta historia se pasó de generación a generación, de cómo Dios había llevado ahí a José. Esta historia fue contada de cómo José entró a Egipto y cómo Dios había estado con Jacob, su padre, Dios había estado con Isaac, su abuelo, y cómo Dios había estado con Abraham, su tatarabuelo, que lo había traído
de Ur de los Caldeos para hacer de él una gran nación, una nación poderosa, una nación magnífica, una nación donde Dios se iba a glorificar. Pero la Biblia nos dice que José habló, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, vamos a recordar Hebreos capítulo 11, versículo 22, nos dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sí? Como todo hombre en esta tierra, José tuvo que morir. Todo líder, todo pastor, todo apóstol, no importa cuán unción, cuánta revelación, cuánta presencia de Dios tenga, tiene que partir de esta tierra. Y José no fue la excepción. José murió, pero antes de morir, José dio esta palabra al pueblo de Israel. Y le dijo, y dio más bien que una palabra, un mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cuál era el mandamiento? Que no dejaran sus huesos allí en medio de Egipto. José estaba convencido, tenía una seguridad, una plena convicción de que Dios iba a venir y iba a sacar de allí al pueblo de Egipto, porque es que ellos no fueron llevados a Egipto para quedarse ahí. Y esto es importante que tú lo sepas. Egipto representa el mundo. Ellos no fueron llevados ahí para permanecer ahí. José, y quiero decirte algo en esta mañana, José fue bendecido en Egipto, José fue prosperado en Egipto, José fue ascendido en Egipto, José consiguió el amor de su vida en Egipto, pero José nunca, su corazón estuvo en Egipto. José tenía su mirada en la palabra que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que haría de ellos un pueblo grande, que los llevaría a Canaán y que le entregaría la tierra de toda aquella generación, de todos aquellos habitantes. Y esa palabra estuvo en el corazón de José por años, por décadas. Estuvo en el corazón de José y la enseñó a sus hijos y la enseñó al pueblo de Israel. Y esto se transmitió de generación a generación. Nunca quiso José quedarse en Egipto. Y es la palabra de Dios para ti. Tú no puedes quedarte en Egipto. Egipto representa el mundo. Dios tiene planes para ti. Hay un cielo, hay una nueva Jerusalén. Dios está preparando morada para su iglesia en los cielos. Estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Tenemos herencia a través de Cristo en los cielos. Y fue tan impactante la palabra que él recibió de Abraham, de Jacob, de Isaac, que José no quería ni dejar sus huesos, ni sus huesos quiso dejarlos en Egipto. Y dio esta palabra: cuando Dios los rescate, llevarán conmigo o llevarán con ustedes los huesos. ¿Sí? En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 24 al 25, dice lo siguiente: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y es una palabra que quiero que recalques y tengas muy pendiente. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el versículo 25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Nuevamente tenemos esta palabra, visitar. Y haré llevar de aquí mis huesos. Todos conocemos la historia. Después de la muerte de José, la gloria, por decirlo así, de Israel desapareció. Israel fue convertido en esclavo, ¿sí? Y parece que Dios se fue con José, porque después que murió José, la escritura dice que se levantó otro faraón que no conocía a José, que no había visto lo que José había hecho por el pueblo, lo que José había hecho por los egipcios quedó en olvido. El pueblo de Israel ya no era estimado, el pueblo de Israel ya no lo tenían en gran estima y ya no recordaban el gran beneficio que José había dejado en aquella tierra. Y parece ser que Dios se fue con José, porque el pueblo entró en una cautividad. El pueblo comenzó a ser cautivados
el pueblo comenzó a ser forzado a hacer trabajos pesados, a hacer ladrillos. Ya no había un momento para la adoración, para la comunión, para la relación con Dios. Ya no había un momento para la familia. Y el pueblo entró en carga, en peso. Ya no había ese momento con el Señor. El pueblo había entrado a estar oprimido, a estar cargado, como muchas personas se encuentran en medio de esta pandemia. Y yo me pongo a pensar que los hebreos recordaban las palabras de José cuando dijo, Dios os visitará. Y tal vez miraban la tumba mientras estaban haciendo los ladrillos, mientras estaban trabajando forzosamente, mientras estaban siendo castigados con un látigo. Tal vez miraban al sepulcro donde estaba la tumba, donde estaban los huesos de José y decían, hay una palabra que Dios nos visitaría, que Dios nos rescataría. Y de pronto eso era la esperanza que ellos tenían. Ese era el motivo por el cual ellos seguían viviendo, seguían esperanzados. Porque hay algo cuando la aflicción, la enfermedad, la crisis viene, hay un momento en que nos olvidamos del Señor. Hay un momento en que ya parece que el nuevo día ya no tiene significado. Ya le hemos perdido sabor a la existencia. A veces es tanta la opresión y la carga que deseas morir. Y el pueblo en medio de esa opresión miraba al sepulcro y recordaba en la tumba, ahí están los huesos de José. Y él creyó, él dijo que llevaríamos sus huesos a la tierra a la cual Dios nos llevaría, tierra que fluye leche y miel. Y esa era la esperanza. Tú tienes que tener una esperanza en medio de esta crisis, de esta adversidad. De pronto las cuentas llegan, los recibos, la carga, el peso, la familia de pronto está internada. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Qué te hace vivir? De que hay un Dios en los cielos, de que el Señor sigue atenta a tu oración. El oído de Dios sigue atento, esperando que tú levantes tus manos, que te levantes en la madrugada, que descanses en su presencia. Aunque el peso es grande, aunque no tienes libertad, tienes que abrir tus labios, tienes que ir al lugar secreto, tienes que ir al altar del Señor y derramar tu alma, encontrar paz, para que le encuentres significado al día que viene, para que puedas enfrentar la situación diaria. El pueblo, quiero decirte que estaba siendo azotado, golpeado, maltratado. No había misericordia para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sostuvo el pueblo de Israel? De que un día Dios lo visitaría. Y tal vez sí, Dios se fue con José. Tal vez Dios los dejó por un tiempo. La oración, no había respuesta a la oración, no había respuesta al clamor, no había respuesta. ¿Dónde estaban las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Dónde estaban las promesas de que serían un pueblo grande? ¿Dónde estaban las promesas? ¿Dónde estaba el Dios que colocó a José como faraón? Parece que todo se había desplomado, derrumbado. Ahora solo había aflicción y tristeza. Ahora solo había congoja, como tal vez estás tú con tu familia. Ese familiar que está en la UCI, que le está faltando el aire, que tú has ayunado, has orado, y de pronto dice, ¿dónde está Dios? El esposo que quedó sin trabajo, y tú dices, ¿dónde está Dios? Dios te prometió descendencia, y tú dices, ¿dónde está Dios? Dios te ha prometido y ha hablado de pronto a través de profetas, a través de la palabra, a través de sueños, y tú no ves cumplimiento y te debilitas en la fe y flaqueas, pero necesitas fortalecer tu hombre interior. Y yo no te digo que mires a los huesos de José, yo no te digo que mires a los huesos de ningún profeta, yo te digo que mires a aquel que dejó la tumba vacía, aquel que si vamos a la tumba no hay hueso, pero que resucitó, que está en los cielos, que dijo, yo no os dejaré solo, yo no os dejaré huérfano, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa tiene que ser tu esperanza, que pasarás por el lago, por el fuego, pasarás por los ríos, pero que Dios va a estar ahí. Él no te dijo, en ningún momento en la Escritura dijo, todo va a estar bien. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero hay algo interesante, que al final del camino está la recompensa. El Señor no nos prometió, como hablan muchos predicadores, casa, finca, dinero, beca. Dios dijo, toma tu cruz, fue lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, y persevera hasta el final.
Hay una responsabilidad de parte de nosotros y es perseverar hasta el final, en medio de la crisis y la adversidad. Y Dios estará ahí, siempre estará ahí, al final del túnel, para darte la mano, para levantarte, para fortalecerte, para ayudarte. Porque si a un Cristo se sintió solo, cuando estaba en el madero, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tu parte humana tal vez te sientes solo, pero quiero decirte que Dios nunca abandonó a Cristo. Dios nunca te ha abandonado. Dios no te ha desamparado. Hay un periodo de prueba, de adversidad. Hay un periodo de azote. Hay un periodo donde Dios ha permitido esta situación. Pero quiero decirte que en medio de la situación, Él sigue caminando contigo. Porque Él nunca abandonó al pueblo en el desierto. Él estuvo con el pueblo en el desierto. Y lo más maravilloso, lo que leímos ahorita en el texto, las dos palabras que quería que resaltara, dice, y Él os visitará. Tú y yo necesitamos que Dios nos visite. De pronto sí, Dios nos ha desamparado. De pronto nos sentimos desamparados o abandonados. Pero es maravilloso porque la Biblia dice que Dios después de casi 400 años visitó a Egipto. Y no visitó a Egipto para encontrarse con Faraón. No visitó a Egipto para bendecir a los egipcios. Él llegó a esa tierra extranjera para visitar al pueblo que estaba en opresión. Y Dios visitó, fue Dios visitó a los egipcios, visitó a los hebreos. ¿A través de quién? De Moisés. Los estudiosos dicen que pasaron unos 300 años de la muerte de José al tiempo en que Moisés llegó. Moisés no conoció a José. Moisés llegó unos 300 años después. Moisés, recordemos Moisés, era el próximo candidato a ser el faraón. Estuvo unos 40 años en Egipto, pero Moisés era del pueblo de Israel. Y Moisés huyó a una tierra, a un desierto, porque había matado a un egipcio por defender al pueblo que estaba cautivo. Él vio que lo estaban azotando y él quiso intervenir. Y 40 años estuvo Moisés en el desierto, en Madián. Allí pastoreaba ovejas. Allí le trabajó a su suegro Jetro. Allí se trabajaba día desde la mañana hasta la noche. No tenía descanso. Era un gran sol el que azotaba a Moisés. Moisés sudaba para ganarse el pan, cuidando las ovejas que ni siquiera eran de él. Eran las ovejas de su suegro. Y estuvo 40 años. Y cuando Moisés era considerado de pronto un don nadie, porque ya no era el candidato a ser el próximo faraón, ahora era un simple asalariado, un hombre que se ganaba el pan con el sudor de su frente, un hombre que sudaba día tras día, que le tocaba cuidar ovejas, que le tocaba recoger el excremento de las ovejas, que estaba de pronto en soledad, tal vez estaba frustrado, tal vez estaba desanimado, como estás tú en esta mañana, en este día, recordando, las promesas, Dios, que tú me habías dado, el pacto que tú hiciste, Señor, tú me mostraste, y aquí estoy recogiendo excrementos de ovejas, aquí estoy sudando, aquí estoy trabajando para otro, porque ni siquiera tengo algo propio. Así estaba Moisés. Y es en medio de esa crisis donde Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice y lo comisiona para libertar al pueblo. Para libertar al pueblo de Israel. Y Dios lo delega y Dios le da una unción especial. Y la Biblia dice que Moisés llegó a Egipto. ¿Cómo llegó? Como un don nadie, como una persona que no tenía nada que ofrecer. Pero ahí es lo interesante. Dios te va a visitar. ¿Y a través de quién te va a visitar? A través del vecino, del padre, del abuelo, a través de aquella persona que tú menos tal vez consideras, tal vez tú la consideras insignificante. Dios va a traer una palabra a tu vida a través de un predicador que tú consideras insignificante. Moisés llegó y de pronto fue menospreciado. ¿Y tú qué tienes? ¿Cómo vas a libertar al pueblo? ¿Qué tienes que darnos? Pero la visita de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia los hebreos, llegó a través de un hombre que había estado en frustración,
que había estado huyendo, un hombre que había sido perseguido por la ley egipcia. A través de este hombre es que viene Dios a visitarte. Y es la palabra que el Señor tiene para ti. Tú no sabes a través de quién Dios va a hablar a tu vida. Una oración, o va a traer una compra, o va a abrir puertas. Aquella persona que tú consideras insignificante o que tal vez piensa que no puede hacer algo por ti, es tal vez la persona por la cual Dios te va a visitar. Así como Dios visitó a Ana. ¿Recuerdas a Ana? Ana oró al Señor y Dios la visitó y le dio a Samuel, un profeta de Dios. Ana fue visitada por Dios. Abraham fue visitado por Dios y Sara. La Biblia dice que fue visitado y Dios le dio descendencia, nada menos que de ellos saldría el gran pueblo de Israel. Sansón fue visitado. Los padres de Sansón fueron visitados por Dios y Dios le dio descendencia. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, fueron visitados por Dios. Quiero decirte que cuando Dios visita, Dios no viene con las manos vacías. Dios viene con provisión, Dios viene con fuerza, Dios viene con consuelo, Dios viene con restauración. Y Dios quiere que tú seas que tú seas un hombre como José. Un hombre que aún después de muerto, los huesos de José hablaban de la gloria, porque fue un hombre de testimonio. Y fue tan interesante lo que hizo José, que yo quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Quiero decirte que cuando Dios visita al pueblo hebreo a través de Moisés, tú conoces la historia, vinieron plagas, o sea, la mano de Dios se movió, los egipcios tuvieron temor, el pueblo nuevamente comenzó a sentir la presencia, porque es que cuando Dios visita viene con su presencia, viene su gloria, o sea, viene cargado, hermano, de todo. Y cuando Dios lo visitó, se manifestó en medio de los egipcios con mano poderosa, y Faraón no le tocó otra sino dejar ir al pueblo. Faraón le tocó soltar al pueblo. Yo quiero decirte que Dios te está visitando en este día y que las cargas, las opresiones, lo que Satanás ha venido en tu vida por meses, por años, se rompen en esta mañana. Quiero decirte que la presencia de Dios está allí en tu cuarto, en tu casa, allí donde tú estás. Está llegando la presencia del Señor para quitar esa opresión, esa carga, esa enfermedad, esas dolencias. Porque es que la Biblia lo dice, que Él habita en medio de su alabanza, Él habita en medio de su pueblo, y en la presencia de Dios hay sanidad, hay liberación, hay gozo, hay delicias a su diestra. ¿Qué necesitas tú? Necesitas la presencia del Señor, y Él en esta mañana te está visitando, como visitó a los hebreos con mano poderosa, hizo que el pueblo de Egipto dejara ir a los hebreos. El Dios estuvo allí, cayeron granizos, las aguas se convirtieron en sangre, convirtió rana, o sea, Dios movió su mano poderosa y Faraón le tocó dejar al pueblo. Y cuando Faraón dio la orden para que salieran, ya era de noche, ellos prepararon un cordero. Tú conoces la historia, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Ellos tuvieron que matar un cordero, colocar sangre en los dinteles, y el ángel de la muerte no podía tocarlo. Pero es interesante lo que leímos en Éxodo 13, 19. El pueblo estaba saliendo, era de noche. Yo quiero que tú te imagines esa escena. Era de noche, la mano de Dios se está moviendo en Egipto. Ellos comienzan a despojar a los egipcios. Quitaron a los egipcios prendas, vestidos, porque así lo dice la Escritura. Ellos no salieron con las manos vacías, porque la Biblia dice que Dios los visitó y Dios puso gracia en los egipcios, que ellos mismos le entregaron enseres, ellos mismos le entregaron vestidos, ellos mismos les entregaron alimentos, y el pueblo salió bendecido. Hoy en esta mañana Dios te está visitando y vas a salir bendecido, vas a salir restaurado, porque cuando su presencia llega, no solamente en la parte física, espiritual,
en todas las áreas financieras eres bendecido porque Él está peleando tu batalla. Y quiero que te quede claro en esta mañana, en este hermoso domingo, que Dios está peleando por ti. Él te ha venido a visitar en esta hora. Lo interesante de esto es que cuando todo esto está ocurriendo, Moisés, dice la Escritura, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Quién tomó los huesos de José? Nada menos y nada más que Moisés, el gran líder. El hombre que estaba viendo la revelación de Dios, el hombre que era como un Dios ante Faraón. Y Moisés no delegó esa autoridad a ninguno. Él pudo mandar y cualquiera iba a hacerlo, pero la Biblia dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, porque era importante. ¿Por qué era tan importante? Porque la fe de José había también hecho mover la mano de Dios. José había dicho una palabra, Dios os visitará. Habían pasado más de 300 años después que esa palabra dio José. Después que José dio esa palabra, habían pasado más de 300 años. Y Moisés estaba entendiendo que él estaba ahí por una palabra que un hombre dio. ¿Qué es lo que tú estás declarando? ¿Qué estás confesando con tus labios? ¿Que vas a morir en esta pandemia? ¿Que te vas a enfermar? ¿Que tus familiares van a morir? ¿Qué estás declarando? ¿Que no vas a salir? ¿Que este año no lo vas a pasar? Tienes que declarar como José, Dios os visitará. Tienes que decirle a tu familia, a tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, Dios os visitará, Dios nos guardará, Dios peleará, Dios restaurará lo que se ha comido el saltón, la oruga, el revoltón, la langosta. Esta es palabra de Dios para ti en esta mañana. Y fue Moisés quien se encargó de los huesos. Ahora yo me imagino a Moisés con esos huesos, pasando ahí, saliendo de Egipto y pasando el Mar Rojo y con sus huesos ahí cargados. Era tan importante porque esos huesos de José estaban hablando de la gloria pasada. Estaban hablando de un Dios que cumple sus promesas. Alabado sea el Señor. Los huesos de José estaban hablando que hay un Dios que cumple sus promesas. Y yo no sé cuál es la promesa. Yo no sé cuántos años tienes esperando en la promesa, en la palabra que Dios te ha dado. Pero Dios en esta mañana te recuerda que Él es un Dios de pacto, que en Él el sí es sí, el amén es amén. O sea, que Él no cambia, que en Él no hay variación de sombra, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que Él no falta, que Él no es hombre para mentir. Los huesos de José hablaban de la gloria del Señor. Y Moisés cargó esos huesos y por 40 años estuvieron esos huesos en el desierto. Y muchos de los que entraron al desierto, lo curioso de esto es que muchos de los que entraron al desierto, allí sus huesos se quedaron. Entraron vivos al desierto y sus huesos se quedaron. Mira lo que te está diciendo el Señor en esta noche. Entraron vivos al desierto y sus huesos se quedaron. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos no creyeron. Cuando entró Josué y Caleb a poseer la tierra, a revisarla como espías y trajeron la noticia, dijeron, en la tierra que Dios nos va a dar es tierra que fluye leche y miel. Y está preparada para nosotros, pero dice que el pueblo no creyó, porque el pueblo le creyó a los otros que decían es tierra de gigantes, ahí nosotros somos como langosta, no podemos entrar. ¿A quién le estás creyendo tú? ¿Al vecino que te trae malas noticias o le estás creyendo a la palabra de Dios? ¿A quién le estás creyendo? ¿El diablo que te dice que no vas a